Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Una vez más, predicadora católica Susana León. Y hoy tengo el honor de tener al padre Bernardo Moncada Ballesteros, un gran amigo. Y hoy quiero presentárselos. Gracias, padre, por estar en mi canal de YouTube. Es un sueño hecho realidad. No, Susana, gracias a usted por invitarme y a los hermanos que en este momento nos están siguiendo a través de este canal. Es una bendición para todos. De verdad me siento así como que el corazón me late porque estar cerca del padre Bernardo es una bendición grande. Yo lo conozco desde sus inicios, he tenido ese privilegio de cuando él vino la primera vez. Cuéntenos era esa primera vez. Bueno, pues yo en ese tiempo era un seminarista de los misioneros marianos. Hoy día soy sacerdote de los misioneros marianos. Era seminarista, hice mi profesión religiosa, es decir, los votos a nivel privado, porque nosotros los misioneros marianos pues estamos en etapa de fundación, entonces profesamos no votos públicos sino privados, y después de profesar me dieron la oportunidad de salir de misión, así que vine a Estados Unidos. La primera ciudad que llegué fue a Chicago, Illinois, en enero del año 2010. Y yo me recuerdo que lo entrevisté en una estación de radio y la primera impresión que yo vi ese joven ahí recién bajado del avión, yo dije, ay, este joven, ¿qué va a saber de la palabra? Si no sabe en la entrevista, pues entonces yo voy a cubrirla, eso pensé. Pero en cuanto el padre era seminarista, cuando empezó a hablar, yo ya no tuve oportunidad de hablar, padre. Era una cosa tan impresionante que todos nos quedamos viendo qué sabiduría tiene en cuestión de la palabra de Dios en la Biblia. ¿Cómo es que usted sabe y no solamente sabe y busca de memoria? ¿Cómo es eso, padre? Me impresiona de verdad. Bueno, tan linda Susana, ¿no? Habla con esa admiración, pero no, normal, digámoslo. Yo tengo un conocimiento de la Sagrada Escritura, porque de hecho la Biblia no solamente me acompaña, ustedes la pueden ver en todos mis programas, en todos mis viajes, en todas mis predicaciones. Yo siempre llevo mi Sagrada Escritura, la palabra de Dios, sino que en este libro yo aprendí a leer. Yo vengo de cuna protestante, cristiano no católico, y me acuerdo mucho que mi abuela, en ese tiempo, que en paz descanse, mi abuela Ana, la mamá de mi mamá, ella me ponía a leer la Biblia cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces yo llegaba de la escuela a leer la Biblia y yo me versé en este libro porque es un libro que me acompaña desde mi niñez, prácticamente toda mi vida. Como les digo, es el libro en el cual aprendí a leer y es el libro de cabecera, casi últimamente el único libro que leo y con el libro que oro, con el libro que vivo. Así que yo amo mucho la Sagrada Escritura y porque es la palabra de Dios, Dios me habla a través de ella, me guía. Y como soy sacerdote, pues predico la palabra del Señor, acompaño muchos grupos y me gusta mucho que las personas se centren en la Sagrada Escritura. Porque de hecho la Iglesia Católica, toda su sabiduría, toda su fuente lo saca de la palabra de Dios. Todo lo que la Iglesia Católica profesa, lo que la Iglesia Católica vive, es extraído de la palabra de Dios. Amén. Y algo que dice con admiración, la verdad sí siento mucha admiración porque yo he crecido al lado suyo, he aprendido muchísimo, me ha llamado la atención mucho como cuando hay una prédica, no importa que sean dos o tres personas, usted predica con el mismo entusiasmo, aunque sea una multitud. ¿Cuántas personas usted ha predicado la palabra de Dios ante cuántas personas? Lo que usted en todos esos congresos, No, pues son miles de personas las que pero han las que sido están impactadas con la palabra de Dios. en un solo Como el lugar. auditorio más grande en el Sí, cual yo he predicado, pues no muchos. Yo creo que una vez prediqué en Colombia, creo que en el estadio Coliseo Cubierto, que caben como 18.000, 20.000 personas. Después prediqué en El Sembrador con Los Ángeles, con como 10.000. En Venezuela, en Caracas, con los samaritanos, creo que caben como 5.000, si no estoy mal. En San Fasón, en Bogotá, también como 3.000, 4.000.
pero no han sido auditorios muy grandes, lo máximo son 20,000 personas los que han sido impactados así en un solo momento con la Y palabra de Dios. a mí me impacta, Padre, cómo usted, ese mismo amor que tiene para toda esa gente, ese mismo amor lo tiene con un grupo pequeño, el amor que usted da a través de la palabra, el amor que Dios da a través de sus palabras también, que uno se queda así. Yo de verdad tengo ya, desde que usted vino, años de conocerlo, y yo he crecido. Mi admiración es porque él es una persona que nunca dice que no, aunque esté cansado, aunque esté enfermo, él siempre dice que sí, y su misión es itinerante, ¿verdad? Sí, nosotros los misioneros marianos somos predicadores itinerantes. Ahora, volviendo al tema de predicar con pasión, yo hice un trato con Dios, Susana. Yo fui a una capilla, el máximo miedo que yo tengo como persona, yo creo que todos tenemos algún miedo, ¿no? Yo tengo uno y es hablar en público. Mi miedo es hablar en público. Y Wow. entonces cuando yo inicié me temblaban las piernas, sudaba, no sabía qué hacer. Entonces yo fui a una capilla y yo hice un trato con Dios. Yo le dije a Dios, Señor, si tú me permites predicar tu palabra, yo te prometo que lo voy a predicar a uno como si fueran 10,000 y a 10,000 como si fuera uno. Permíteme predicar. Y yo desde ese día siento como una fuerza diferente, como un acompañamiento de Dios. De hecho, me da miedo hablar en público, pero me gano la vida, si podemos decirlo así, hablando en público y todos los días hablando y bueno, ya fuera que se ha convertido como una costumbre que es hablar y ya las multitudes a uno ya no lo asustan, pero siempre hay como un miedo interno, digamos. Usted lo sabe, yo antes de salir a una misa, a una predicación, sudo, tiemblo y me dan nervios, pero confiando siempre en el Señor y lo hago por eso, porque yo hice un compromiso, un trato con Dios que le predicaría a uno como si fuera 10,000 y a 10,000 como si fuera uno. Y me pasó en Colombia. El auditorio que teníamos en Colombia, en Bogotá, Colombia, territorio diocesano en Gativá, hoy en día no hacemos presencia ahí en ese lugar, pero teníamos un auditorio como para 2,000 o 3,000 personas. Y estaba la orquesta, estaba todo listo para empezar. A las 8 de la mañana iniciábamos con la alabanza y se sentó una persona. Yo volteé a los músicos me dijeron, padre, esperemos otro momento que llegue más gente. Yo dije, no, Wow. arranquemos porque teníamos invitados, era algo raro, no llegaba la gente. Y empezó la orquesta a tocar y antes de que terminaran la primera alabanza, un popurrí como unas 3 4 canciones, ya el auditorio estaba lleno con 2,000 o 3,000 personas. Wow. Y entonces, claro, la gente se sorprendía a ver cómo entraba y entraba y entraba gente. Y es porque Dios es fiel, es como de los atributos que yo más admiro de Dios, es la fidelidad. Y esa es mi frase, y yo quiero que pongan esa frase en mi tumba algún día que Dios me llame al sepulcro. Dios es fiel. E iniciamos a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, y se llenó el auditorio. Y al final los músicos dijeron, wow, padre, qué testimonio tan grande el que acabamos de vivir. Iniciamos con uno y el auditorio se llenó. Yo le dije, porque esa fue la promesa que le hicimos a Dios. Predicarle a uno como si fueran 10,000 y a 10,000 como si Como si fuera uno. fuera. Y eso yo lo he visto muy de cerca. El Padre me ha tenido esa confianza de estar cerca de Él. Algo muy bonito, Padre, que me llamó la atención desde que yo lo conocí cuando era seminarista, era el deseo de ayudar a las personas que tienen opresión, a las personas que están bajo alguna influencia. Y eso siempre desde antes me llamaba la atención. Tenemos ya varios años en el ministerio de intercesión y era algo que no se hablaba antes, era algo como que el enemigo no existe, como que el mal no existe. Y sabe que, padre, cuando yo lo vi, que era seminarista, la primera vez, con qué autoridad usted, ah, o sea, hacía esa oración para esas personas. Cuénteme cómo fue el llamado para la liberación. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 20 que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Yo fui una persona muy entregada a la maldad en mi adolescencia, entre otras cosas, le rendí culto al enemigo. Cuando Dios me saca a mí de la droga, del alcoholismo, de la calle, yo estaba en la calle, estaba consumiendo droga en la calle y estaba viviendo una vida totalmente alejado de Dios. Dios
a través de un laico, un sacerdote, me sacan a mí de la calle, me meten en un seminario, me forman, me rehabilitan durante un año, me permiten entrar como seminarista. Dios me da a mí la capacidad de predicar, de extender su reino a través de la palabra, como lo hemos estado hablando, uno como si fueran 10.000 como si fuera uno. Pero yo empecé a ver que en todos los grupos, en todas las comunidades a las cuales visitábamos e impactábamos con la palabra de Dios, sucedían cosas especiales, sobre todo las liberaciones espirituales, personas que estaban pasando por procesos de liberación espiritual, estaban siendo atacados por el demonio, se liberaban en esos momentos. Y yo empecé a ver cómo las personas como que procesaban liberación, pero eran personas que llevaban años, 10 años, 12 años, 20 años, pasando procesos de liberación. Y al escuchar a esas personas, no, padre, es que no he tenido un proceso, no me creen, creen que estoy loco, creen que estoy loca, que no me comprenden, no sé lo que me está pasando. La misma gente dice, no sé por qué hago esto, yo creo que esto está en mi mente, está... Y yo dije, no, aquí debe haber algo más. Y empezamos a vivir con algunas personas algunos procesos de liberación. Y claro que sí, el fondo de todo esto que se estaba manifestando en estas personas era un ataque directo del demonio, del diablo. En algunos opresiones, en algunos eran infestaciones, en algunas personas tuve el caso de una persona poseída verdaderamente por el demonio. Pero como uno era seminarista, nosotros no podemos ejercer exorcismos. Hoy en día sí, hoy en día yo tengo el permiso de mi obispo, del excelentísimo Monseñor César Bosco Vivas, para dentro de mi diócesis ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos, como lo ordena el numeral 1172 del derecho canónico. Pero en esa época no teníamos esa bendición, ese permiso por parte de la iglesia, entonces solamente ejercíamos oraciones de liberación, es decir, clamábamos a Dios para que liberara a esas personas. Y he visto muchas personas, después de vivir años, 10 años o menos o más, en procesos de liberación, llegar a una liberación total, llegar verdaderamente a sentirse libre de toda opresión demoníaca. Y me interesé por ese tema, no solamente por lo que viví, no solamente por lo que fui, sino por lo que Dios hace, porque se lo repito, dice en la Biblia, Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y la victoria nos la dio a nosotros Jesucristo. Jesucristo en su misterio pascual nos ha dado a nosotros la victoria. El Señor en su pasión, muerte y resurrección ya venció al enemigo. El Señor desde su misma encarnación ya venció al enemigo. Y ahora nosotros, con la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios por nuestro bautismo y por estar insertados en la Iglesia Católica, nosotros también tenemos el poder para vencer al demonio y nos tenemos que enfrentar contra el demonio, porque dice Romanos 16:20, muy pronto el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Wow, mire, yo estoy bien, cerca de usted y he visto, soy testigo de que ha pasado muchas cosas que Dios hace a través de su persona, a través de la palabra de Dios, que es Dios el que actúa, pero sin duda lo usa grandemente. Inclusive a usted ha escrito libros, 2 libros y a otro que tiene de la Virgen acerca de el enemigo, del diablo. El diablo, ¿cómo es el título de su libro? Se llama La verdad sobre el diablo. Alguna gente dice, ¿por qué el título? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. La verdad sobre el enemigo, es decir, el que le aplasta la cabeza al enemigo. Y yo me he guiado por ese libro, inclusive me ha gustado mucho, yo no sé si se recuerda a usted, pero a todos los lugares donde usted llegaba a Chicago, yo siempre estaba ahí. Y no era, yo me ponía hasta la primera. Y yo decía, a ver, ¿y por qué hace? ¿Por qué la gente está en sanación? ¿Por qué se está liberando? Yo quería aprender y para mí ha sido un privilegio que el padre Bernardo, a través de sus enseñanzas, ya vaya en ese caminar. Pero hay muchas personas que se preguntan o que han dicho, yo no creo que exista, yo no creo que eso pase. ¿Qué le diría a esas personas que no lo creen? No, pues que lean el catecismo, que lean los documentos de la iglesia. Se me viene a mi mente una historia del padre Gabriel Amor que tiene en un libro donde él habla con X o Y prelado de la iglesia católica y esta persona le dice
dice, Padre amor, yo no creo en la existencia del demonio, deje usted de estar envenenando con todas sus ideas medievales las mentes de las personas. Y el padre Gabriel Amor le dijo, Monseñor, yo antes de irme quiero recomendarle un libro para que usted se lea. Y entonces le dijo el obispo, claro que sí, recomiéndamelo, dijo, se llama el Santo Evangelio, léalo. Ahí está, aquí está contenida la verdad, de aquí la Iglesia Católica bebe, nada nos hemos inventado nosotros. Que usted no crea o no crea en la existencia del mal no significa que lo pueda negar. De hecho, la mayor astucia del diablo es hacerle creer a este mundo contemporáneo que él no existe. Pero muchos papas lo han hablado. Yo soy un simple cura, no soy nadie, no soy nada, pero los grandes papas lo han hablado. León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Francisco, grandes hombres de Dios que han develado la existencia verdadera del mal. Pero sin embargo, los que no creen y dicen, no, esto es un invento de curas, hay un documento oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo pueden encontrar en la página de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Fe Cristiana y Demonología. Yo les invito a que lean este documento muy centrado, muy bien estructurado. Creo que el prefecto en esa época era el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, que fue el que mandó a escribir este documento para que ustedes lo lean, lo estudien y puedan ser iluminados un poco acerca del demonio desde la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Claro, gracias Padre por esa enseñanza que nos da a través de esta charla, porque a veces pensamos o creemos que las cosas se inventan y no es así. Si alguna persona que está viendo esta entrevista, Padre, hay algo, ¿qué le recomienda? Si tiene algún sentimiento, una opresión, si escucha una voz, si escucha o ve una sombra o algo que le pase, que no sea que los médicos ya han dicho que no tiene nada. Bueno, yo lo único que le digo a las personas es céntrense en Jesucristo, vuélvanse cristocéntricos, pero cristocéntricos marianos, es decir, centrados en Jesucristo a través del corazón de la Virgen María. Ahora hay gente que dice, es que la Virgen María es el centro de la iglesia. No, la Virgen María no es el centro, pero sí está en el centro. El centro es Jesucristo. Somos cristocéntricos marianos, centrados en Jesucristo. ¿Y cómo nos centramos en Jesucristo? Con la vivencia de los sacramentos. La Iglesia Católica ha recibido de parte del Señor este regalo, estas 7 fuentes de sanación, de liberación que se llaman los sacramentos. Una vivencia asidua de los sacramentos. Usted viva en gracia, confiésese, comulgue. Usted haga actos de piedad, de oración. Y hay personas que dicen, Padre, yo hago todo esto, pero no he podido yo superar estas cosas que pasan por encima de lo natural en mi casa. Hay una norma de discernimiento. Agote usted primero todas las posibilidades racionales y humanas. Si que se prendió una luz, busque el corto. Que sonó una silla, por algo sucedió, nos pasó en una parroquia. El padre mandó a lavar la silla, la sacaron, la lavaron, duraron todo el día en el sol y después entraron las sillas a la parroquia y con el frío de la noche empezaron a sonar esas sillas porque yo no sé, la madera o el metal ya habían sido calentadas, después estaban siendo enfriadas, empezaron a sonar, la gente se asustó y dijo, no, el diablo se metió a la iglesia. De ninguna manera había una explicación racional. Busque la explicación racional por todos los medios. Ya después de que usted agote la explicación racional por todos los medios, después sí ya usted puede pensar en una explicación preternatural. Tal vez hay un ataque de X o Y entidad, demonio, llámelo como quiera, y para eso usted tiene que someterse a la Iglesia Católica. Busque un sacerdote, busque una persona que se dedique al ministerio de liberación y que esta persona a través de la oración del discernimiento sea el que lo guíe a usted para poder buscar una liberación total en Jesús de Nazaret. Amén. Algo que es muy importante cuando a usted le hacen invitaciones a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Usted ha viajado por diferentes partes del mundo y ha tenido la Santa Misa. Y a usted le gusta que la misa diga que es una Eucaristía por los enfermos. Muchas veces estamos enfermos del alma, del corazón, pero también podemos estar enfermos, ¿verdad? De cualquier em, em, por decir posesión, yo le llamo una enfermedad también, es algo del alma.